Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Estudiamos juntos Éxodo capítulo 32. Qué gusto saludarte esta mañana, que Dios te bendiga al iniciar esta semana laboral. ¿Qué te parece si nos comprometemos, hacemos un pacto delante de Dios para que esta semana podamos dedicar más tiempo al estudio de la Biblia y de la oración? Es decir, si ya haces media hora o ya haces 40 minutos en estudiar, ¿qué te parece si aumentamos más? Que esta semana sea una semana especial, una búsqueda más intensa de nuestro Padre Celestial. ¿Te gustaría? Bueno, aquí te vamos a ayudar. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es uno de los capítulos más conocidos y más tristes de todo el libro de Éxodo, la rebelión del pueblo. Dice el versículo número 1 que Moisés se tardaba en descender del monte. Entonces le dicen a Aarón, pues levántate, haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Mis amigos, la tardanza. Moisés había subido al monte. Ellos sabían a qué había ido y aunque habían pasado ya unas semanas, era evidente que todo indicaba que estaba en contacto con Dios para traer más conocimiento de la voluntad del Padre para poder formarlos a ellos como una gran nación. Sin embargo, esa palabra tardanza ha hecho que muchas personas, cuando están alejadas o desanimadas o se desconectan de Dios, les pegue en su vida espiritual aún más. En los últimos días, la Biblia dice que la gente dirá que el Señor se tarda, que el Señor ha demorado su promesa, que Él no va a regresar por segunda vez. Y dado eso, mucha gente se va a desanimar. Mis amigos, en la vida personal, en tu vida y en mi vida, muchas veces también cuando pensamos que el Señor se está tardando, muchas veces nos equivocamos. Tomamos decisiones precipitadas, tomamos decisiones malas. ¿Por qué? Porque decimos el Señor no va a responder, el Señor no me ha dado, el Señor se está tardando. Y entonces nos apresuramos a tomar decisiones que después nos arrepentimos. También la palabra dice, haznos dioses. La palabra dioses tiene que ver en hebreo con Elohim, la palabra que se usa para hablar de Jehová. Entonces los comentarios dicen que lo que ellos realmente querían hacer era una representación física de Jehová. Es decir, no estaban buscando otro Dios, sino que Jehová lo pudieran ellos ver palpablemente, de una manera. Era idolatría, por supuesto, era idolatría, pero no tan abierta como lo podrían haber hecho en Egipto. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema en primer lugar es que ellos se habían acostumbrado tanto a la idolatría allá en Egipto que esas ideas, a pesar de que ahora eran el pueblo de Dios y habían visto tantas manifestaciones de Jehová, lo estaban revolviendo. Y ese es un gran peligro para nosotros. Cuando venimos a Cristo o aun cuando ya hemos estado en Cristo muchos años, las costumbres de Egipto, las costumbres de este mundo, las vamos mezclando con costumbres, las vamos mostrando, revolviendo con lo que Dios quiere para nosotros. Y a veces lo malo ya no se ve tan malo. A veces lo que es pecado no se ve tan malo. Y muchas cosas que no deberíamos hacer, las hacemos. ¿Por qué? Porque a veces hasta las ponemos de una forma medio espiritual. Muy bien, ahora aquí en tercer lugar, me parece que aquí está un asunto grave y muy delicado, la actuación de Aarón. Aarón se quedó como líder una vez que Moisés y Josué habían ido al monte. Aarón era el líder y entonces ellos vienen con Aarón y le dicen, ¿sabes qué? Pues ya se tardó, haznos tú un Dios. Y entonces él toma una de las decisiones pues más terribles de su vida. ¿Por qué? Porque por la presión de la gente, por la influencia de la gente, por el grito de la gente que quiere un Dios, que quiere una respuesta, él dice, bueno, tráigame sus zarcillos de oro que tienen en las orejas, sus mujeres, sus hijas, sus hijos, y tráigamelos. Pareciera que la intención es como desanimarlos, como decir, bueno, denme riquezas, denme las riquezas que ustedes tienen y vamos a hacer algo, como pensando que de esa manera ellos se iban a desanimar. Pero mis amigos, aquí hay otro grave error y muchas veces nos sucede a todos nosotros, porque él debió haberse mantenido firme desde el inicio.
Desde el mismo comienzo él debió haberse mantenido de parte de Jehová, de parte de lo correcto y haber denunciado públicamente: esto que están haciendo está mal, no vamos a avanzar. Aun cuando él estuviera en riesgo su vida, para eso Dios lo puso allí. Pero mis amigos, cuando él empezó a negociar y empezó a retarlos, no esperaba que ellos respondieran con más provocaciones para el pecado. Por eso digo que eso es muy peligroso, porque muchas veces nosotros nos ponemos en un terreno en el que estamos en el terreno de Satanás y vamos a perder. Ojo con esto, vamos a perder. Cuando nosotros nos ponemos en terreno del enemigo, vamos a perder. Y Aarón aquí perdió porque dijo: bueno, ellos no me van a dar su oro, no me van a dar sus joyas, ellos no lo van a hacer, pero sí lo hicieron. Entonces, él tuvo que seguir. Y ojo con esto, recuerda que cuando das un paso hacia el mal, va a ser mucho más fácil dar un segundo paso hacia el mal. Y si has dado 2 pasos hacia el mal, el tercero vendrá muy fácil, y así vamos a ir cayendo cada vez más. Así que él ahora ya con el oro lo hace todo el proceso. Aquí vemos que él sabía trabajar el oro, lo calienta, lo funde y forma un becerro. Y entonces ahí está ahora ya la personificación para adorar a un dios pagano, un ídolo, pues ligado completamente con lo pagano. Mis amigos, el entusiasmo estaba al borde. Entonces él mismo dice, el versículo número 5, pues vamos a edificar un altar delante del becerro, y pregonó Aarón, y bueno, mañana vamos a hacer una fiesta para Jehová. Fíjate, aquí es lo que estamos diciendo. Ellos estaban como tratando de decir: no está mal, porque esta es una representación de Jehová, de Dios, el que nos ha sacado. Pero eso era idolatría. Dios lo había dicho claramente: no te harás imagen, no te harás imagen de nada, 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 no te harás imagen. Y amigos, ahí hay un tema muy delicado, porque actualmente muchas personas que aman a Cristo, que aman a Dios, se hacen representaciones y hacen idolatría, adorando a representaciones de Dios y diciendo: bueno, es que yo no adoro a este ídolo, yo no adoro a esta imagen, yo realmente adoro a Dios. Pero eso es idolatría. Mis amigos hicieron una fiesta, pero esto, nuevamente, aquí ya el pueblo se salió de control. Ellos habían venido viviendo las últimas semanas y los últimos meses periodos de intensas actividades espirituales, intensas experiencias espirituales. Habían visto milagros, habían visto manifestaciones del poder de Dios, pero no habían tenido una oportunidad para relajarse no en el sentido de descanso, sino relajar su moral, relajar los principios, relajar y volver a vivir. La mayoría de los que estaban aquí, que estaban tomando estas iniciativas, eran aquellos que ni eran israelitas, que se habían venido con este pueblo. Ellos encontraron en esto una forma de recordar lo que vivieron en Egipto. Mira, estas fiestas, estos holocaustos, estaban muy ligados con los holocaustos y las fiestas paganas idolátricas. Así que lo que ellos realmente están haciendo, y ojo con este dato, me parece muy importante, lo que ellos están haciendo son fiestas paganas con comidas y con actividades, bailes sensuales, y la palabra implica también con orgías, con temas sexuales, libertinaje. No, esto fue una cosa terrible. Imagínate, una nación tan grande que cayó en un desenfreno total. Mis amigos, ¿cómo se puede pasar de algo tan espiritual que vienes cuando unas semanas atrás dijiste: cumpliremos lo que el Señor dice, y venir y caer? Mis amigos, porque a veces pensamos, ojo con esto, a veces nosotros pensamos que la carne, que el pecado ya murió completamente en nosotros y nos ponemos en el terreno de Satanás. A veces pensamos que esas prácticas que hicimos por años cuando estábamos lejos de Dios ya no van a volver a tomar fuerza en nosotros, y eso es mentira.
Recordemos, si has estado con nosotros en el estudio de la Biblia, que ya leímos todo el Nuevo Testamento, te habrás dado cuenta que Pablo habló mucho de eso. Hablamos de la carne, hablamos del viejo hombre. Eso no se va a erradicar completamente hasta que venga Cristo. Allí estará. Lo único que podemos hacer es dejar morir la carne. ¿Y qué significa eso? No dar pie a las cosas carnales, sino buscar el Espíritu. Pero allí estará. Y lo que ellos vieron fue un renacer de todo eso que ellos habían visto o habían vivido, ellos aquí lo volvieron a practicar. Y mis amigos, qué terrible, porque a nosotros nos puede acontecer, nos puede suceder o nos ha sucedido. Aun cuando venimos a Cristo y venimos a la iglesia y tuvimos una experiencia espiritual, a veces nos descuidamos un poquito y ya. No sé, no sé qué ejemplo ponerte, pero vamos con adicciones, con alcohol, con tabaco, con fiestas, con cosas que estuvieron mal, algo, no sé cuál sea el caso tuyo, no lo sé. Pero de repente eres una mujer o un hombre muy consagrado, dedicado, sirviendo a Dios, y al rato te das cuenta que otra vez estás con esos mensajes, con aquella persona con la cual no deberías estar escribiéndote. Pensamos que la carne muere, pero ahí está, atenta para volver a tomar control de nosotros. Mis amigos, se da un diálogo desde el versículo 11 al versículo 15, se da un diálogo muy interesante Jehová con Moisés. De veras, este capítulo es muy largo para comentar. Moisés con Jehová. Aquí vemos algo muy importante, la ira de Dios. Es un tema que hay que aprender a entender qué significa. Pero en pocas palabras podemos entender que el carácter santo de Dios tiene una repulsión natural contra el pecado. Él ama al pecador, pero el pecado es algo que es repugnante para Dios. Dios le presenta a Moisés la posibilidad de acabar con el pueblo y hacer un nuevo pueblo a partir de Moisés. Moisés intercede por el pueblo, a tal grado de decir: Señor, bórrame del libro de la vida si no quieres perdonar a este pueblo. Y aquí lo que vemos es, en palabras muy humanas, cómo Jehová escucha a Moisés y cómo Jehová vuelve a mantenerse en el proyecto y en el plan que tiene para su pueblo por misericordia, y también escuchando lo que Moisés dice. Amigos, esta es una forma muy humana de presentar el carácter de Dios. La palabra del Señor dice que el Señor nunca cambia, que Él tiene sus proyectos definidos, su carácter definido. Él no cambia. Pero lo que aquí nos deja ver para que tú y yo entendamos es que el pecado es repulsión para Jehová. Cuando nosotros estamos en pecado y permanecemos en pecado, no pensemos que Jehová se alegra, se goza en nosotros. Se goza y se alegra cuando el pecador se arrepiente. Pero cuando una persona es obstinada, cuando una persona quiere estar allí y no quiere dejar de estar allí, en el pecado, en la maldad, por supuesto que el Señor lo ama, pero no quiere decir que el Señor esté contento con esa forma de vida. Finalmente, cuando Moisés desciende, rompe las tablas que fueron escritas con el dedo de Dios, las de los 10 mandamientos, diciendo: si ustedes rompieron el pacto, Jehová también rompe este pacto. Y entonces hay un llamado. Moisés dice: los que estén con Dios, vengan de mi lado, y los que no estén con Dios, quédense allí. Y sabes que el pueblo se tuvo que dividir y tuvo que tomar decisiones. Mis amigos, nosotros debemos que tener bien claro del lado de quién estamos. Debemos tener bien claro con quién estamos. Jesús dijo, cuando iba a venir ya el momento de su crucifixión, cuando estaba todavía con sus discípulos, momentos antes de que fuera tomado preso Jesús, dijo: viene el príncipe de este mundo, el cual no tiene nada en mí. Nosotros debemos tener siempre la conciencia, la paz, pero sobre todo delante de Dios, no delante de los hombres. Es que usted y yo, la verdad que muchas veces nos engañamos solitos, porque quedamos bien con los demás, porque los demás tengan un concepto que yo estoy correcto, o porque los demás me amen y me solapen mis malas decisiones. Pensamos que estamos bien,
Pero mis amigos, aquí lo que estamos viendo es que delante de Dios, cuando se habla del pecado y de la maldad, no hay medias tintas. O estás con Dios o no estás con Dios. Y entonces debes definirte de qué lado estás. Este es un mensaje muy fuerte para nosotros, mis amigos, porque muchas veces el cristianismo de este tiempo, los predicadores de este tiempo, no lo dicen. ¿Por qué? Porque no tienen un concepto claro de la justicia y la misericordia de Dios. Y porque, lo hemos dicho muchas veces aquí, en muchas ocasiones, esas iglesias cristianas son solamente una manera abierta de lucrar con la fe y con la ignorancia de las personas. Pero o estás con Dios o no lo estás. Finalmente hubo una mortandad, finalmente la tribu de Leví fue, y ojo con esto, mató a las personas que estaban totalmente en rebelión y cierra este capítulo como uno de los capítulos más tristes, pero también que a ti y a mí nos dan mucha luz para entender lo que hay detrás de los asuntos espirituales. Padre querido, permítenos estar en ti, permítenos tener la conciencia clara de que el pecado no mora en nosotros y que nos hemos arrepentido y te hemos confesado en nuestros pecados y que en rebelión no estamos. Si nos equivocamos, gracias porque hay un abogado y gracias porque hay un intercesor y gracias porque hay misericordia. Pero ayúdanos a nunca en autoengañarnos, pensando que en pecado estamos bien. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Abre tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.